Bienvenidos a todos a Un Mejor Tú, ahora. Imaginemos por un momento una ley inmutable de la física, a ver como la de acción y reacción. La gravedad, por ejemplo. Exacto. Si dejas caer una manzana, la gravedad hace que caiga al suelo. Es algo predecible, aporta una especie de seguridad. Claro, sabes lo que va a pasar. Y de alguna manera el ser humano tiende a aplicar esta misma lógica, que es casi infantil, a las relaciones románticas. Totalmente. Es esa creencia de que si se es infinitamente amable con alguien, si se sacrifican las propias necesidades constantemente y nunca se causan problemas, pues esa persona corresponderá con amor eterno. Es una ecuación limpia. Una matemática emocional. Eso es, una matemática emocional que promete mantener a la gente a salvo del rechazo. Y resulta una idea tremendamente reconfortante para la mente humana, porque a nivel psicológico buscamos desesperadamente categorizar y controlar nuestro entorno mediante el propio esfuerzo. O sea, si me esfuerzo me quieren. Exacto. Si el afecto de los demás se puede, digamos, comprar a base de complacencia, el mundo parece un lugar mucho menos caótico. Pero luego la teoría choca de frente con el mundo real de la atracción, y de repente esa manzana no cae. Empieza a flotar. O directamente te golpean la cara. Esa supuesta ley de la amabilidad infinita se desmorona por completo y queda en evidencia que, muy a menudo, ser demasiado bueno resulta ser la receta perfecta para el desastre romántico. Así que, en nuestra inmersión a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un material fascinante. Es un material brillante, la verdad. Se trata de un análisis exhaustivo basado en un revelador vídeo del canal de YouTube Jimmy on Relationships, que desmitifica por completo por qué el perfil del típico chico bueno, el buenazo de toda la vida, rara vez genera una atracción real. Y resulta crucial establecer desde el primer minuto cuál es la brújula de este análisis de hoy, porque la intención aquí no es repasar una lista de trucos superficiales para conseguir citas. Nada de tácticas de manipulación baratas. ¿Qué va? La misión es entender el comportamiento humano desde su raíz más profunda. El objetivo es explorar la psicología detrás de esta complacencia extrema, comprender por qué esa fachada de amabilidad constante casi siempre oculta inseguridades muy arraigadas. Y arrojar luz sobre qué es lo que realmente genera conexiones saludables y sanación a nivel personal. Eso es. Para quienes nos escuchan buscando entender sus propios patrones de comportamiento o incluso los de parejas pasadas, esta exploración sirve como una vía rápida para identificar dinámicas destructivas. Aportando claridad, pero sin caer en una jerga clínica indescifrable. Vale, vamos a desgranar esto. El análisis comienza definiendo qué significa exactamente el concepto del típico buenazo en la cultura actual. Y hay que dejar muy claro que el material no habla de la compasión genuina. Ni de la consideración real hacia los demás. Exacto. Habla de un perfil conductual muy específico. Esa persona que siempre cede, que adopta una postura sumisa y que sacrifica sus propios valores o preferencias con el único objetivo de mantener a la otra persona contenta. Y esa distinción es el pilar de todo el problema. El material hace una comparativa brillante al situar este comportamiento en el mismo espectro que el narcisismo, pero en el polo opuesto. Ostras, eso es fuerte. El polo opuesto del narcisismo. Fíjate, si el narcisismo representa un egocentrismo absoluto y tóxico donde solo importan las propias necesidades, el buenazo cae en la abnegación total. Es una pérdida absoluta del yo. Pierden su propia identidad. Totalmente. Y la dura verdad que expone la psicología detrás de esto es que este altruismo extremo no tiene nada de saludable ni de atractivo, principalmente porque el motor de este comportamiento no es la bondad pura. El verdadero motor es el miedo. Un miedo atroz al rechazo. Exacto. El creador del vídeo de hecho confiesa haber vivido bajo este patrón gran parte de su vida, ilustrando cómo la persona complaciente se mantiene en silencio y suprime sus verdaderos sentimientos porque está aterrorizada ante la posibilidad de no ser elegida. Es una falta alarmante de autoestima. Y una necesidad desesperada de validación externa. Y claro, cuando este esfuerzo titánico por agradar no es correspondido, la situación toma un cariz muy oscuro. Al no establecer límites, el resentimiento empieza a acumularse de fondo. Aparecen las rabietas silenciosas. Actitudes pasivo-agresivas, silencios castigadores y una amargura que casi se puede palpar. Al revisar esta parte de las fuentes, la imagen que me viene a la mente es la de una máquina expendedora. Oye, pues desarrolla esa idea de la máquina expendedora, porque ilustra perfectamente la transacción emocional oculta. Pues fíjate en la dinámica.
Esta persona se acerca a su pareja y empieza a insertar, digamos, monedas de amabilidad. Ah, ya veo por dónde vas. Metes una moneda por ceder en la elección del restaurante, otra moneda por tragarte una opinión contraria, otra moneda por hacer un favor que ni siquiera te han pedido. Todo sumando. Y se queda ahí, de pie frente a la máquina, esperando que por abajo caiga el producto que cree haber comprado. Amor, validación, deseo. Claro, como si fuera una transacción comercial. Eso es. Y cuando la máquina se atasca y no entrega ese producto, en lugar de aceptar la realidad o irse a otro lado, empieza a patear el cristal de la máquina. La amabilidad se ha convertido en una moneda de cambio, en un contrato encubierto que la otra persona nunca firmó, lo cual roza la manipulación emocional. Lo fascinante aquí es el porqué detrás de la pérdida instantánea de atracción por parte de la pareja. Porque, a ver, el ser humano tiene un radar biológico y psicológico finamente ajustado para detectar la falta de honestidad emocional. Se nota a leguas. Cuando su verdadera personalidad por miedo a molestar, el inconsciente de la otra persona percibe esa falsedad al instante. Es como una alarma silenciosa. Eso es. La mente registra que algo en esa interacción está artificial. Si no hay una exposición de la personalidad real, se anula la autenticidad. Y sin autenticidad resulta biológicamente imposible que exista una atracción real y sostenida. Prefieren a alguien de verdad. La gente prefiere conocer a alguien genuino con sus defectos y sus aristas antes que lidiar con un espejismo diseñado a medida para evitar el conflicto. Madre mía, es que tiene todo el sentido. Si esa máquina expendedora emocional siempre acaba atascándose, la pregunta lógica es ¿qué pasa después? ¿Cuál es el resultado real para esta persona? El análisis de hoy nos muestra dos escenarios muy oscuros. Dos destinos inevitables. Dos destinos inevitables para este perfil de complaciente extremo. Y en ninguno hay un final feliz, la verdad. El primer destino es atraer magnéticamente a un aprovechado, o lo que a menudo se llama un vampiro emocional. Alguien con rasgos narcisistas. O egocéntricos o incluso con adicciones severas. Es una simbiosis destructiva de manual. Se juntan la persona que necesita dar sin límites para sentirse valiosa con la persona que necesita tomar sin límites para llenar su propio vacío. Uf. En lugar de imaginar la típica cerradura y la llave que encajan, la analogía médica es mucho más precisa. Es como observar a un parásito alimentándose de un huésped que ha desactivado voluntariamente su propio sistema inmunológico emocional. ¡Qué imagen tan potente! O sea, el complaciente apaga sus propias defensas. Totalmente. En este primer escenario, el complaciente se queda atrapado, a veces durante décadas, ¿eh? Intenta cambiar a la otra persona o, peor aún, racionaliza el maltrato, convenciéndose de que simplemente no es lo suficientemente bueno para ganarse el respeto de su pareja. Y esa racionalización es demoledora. El análisis subraya cómo estas personas sienten una culpa paralizante ante la sola idea de abandonar a una pareja que las maltrata. ¿Ignorando la realidad? Ignorando por completo que las constantes traiciones y faltas de respeto por parte de esa pareja ya constituyen en sí mismas un abandono en toda regla. Han sido abandonados emocionalmente durante años. Pero siguen ahí, dispensando perdones y dando el beneficio de la duda sin exigir jamás que la otra parte asuma las consecuencias de sus actos. Es muy triste. Y luego está el segundo destino, que a nivel psicológico puede generar aún más disonancia cognitiva porque ocurre con personas emocionalmente sanas. ¿Con personas sanas? Sí, el segundo destino es la pérdida fulminante de la chispa. El perfil complaciente encuentra una persona equilibrada, capaz de mantener una relación recíproca. Sin embargo, al observar el patrón de sumisión constante, al ver que la pareja actúa como un felpudo y nunca defiende una postura propia, la persona sana simplemente se aburre. Se desconecta. Y se desconecta. Una persona madura busca a alguien que la estimule intelectual y emocionalmente. Alguien que sea un igual en la relación, un compañero de viaje. No un subordinado perpetuo que dice sí a todo. Pero un momento, ¿no se supone que evitar el conflicto es el secreto de la paz en pareja? ¿Eso es lo que nos han vendido siempre? Bueno, esa es la trampa. Porque evitar el conflicto a toda costa no equivale a ser pacífico. Equivale a la supresión sistemática de los límites personales. Claro. El material original utiliza el concepto de los quitamiedos o barreras de seguridad en una carretera. Todo individuo necesita tener límites no negociables para mantener su integridad. Si no hay barreras, te sales por el barranco. Exacto. Si esos límites nunca se comunican por terror a que la otra persona se incomode, no se está construyendo un remanso de paz. Se está ensamblando una bomba de relojería de resentimiento.
Una bomba que va a explotar tarde o temprano. Además, hay que diferenciar muy bien entre asumir una responsabilidad real y el hábito ansioso de pedir perdón por todo. Ah, sí, los que piden perdón hasta por respirar. Eso es, el complaciente pide perdón constantemente por cosas insignificantes o que directamente no son su culpa, entrando en espirales de autocompasión del tipo, uff, soy un desastre, lo hago todo mal, perdóname. Buscando consuelo, en realidad. Claro, eso no es madurez, es una táctica infantil para apaciguar el conflicto rápidamente y aliviar su propia ansiedad. La responsabilidad real implica entender el impacto de las acciones propias, disculparse por un daño concreto y cambiar la conducta. Y esperando exactamente el mismo nivel de exigencia a cambio por parte de la pareja. Así es. Y claro, cuando la estrategia de ser un felpudo fracasa estrepitosamente, la frustración empuja a muchos hacia un agujero negro de desinformación en Internet. Aquí es donde entra la ilusión del llamado macho alfa. ¡Ay, ese rincón oscuro de las redes! Si todo ese rincón tóxico de las redes que promulga que la única forma de resultar deseable es tratar a las mujeres con indiferencia, frialdad o directamente comportarse como un completo cretino. El típico chico malo. Y lo brillante del análisis no es solo que condene esta actitud, sino que se detiene a explicar los motivos psicológicos por los cuales este pésimo consejo parece dar resultados a corto plazo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es que desmonta el fenómeno analizando el mecanismo subyacente. A ver, ¿por qué una actitud distante o arrogante puede generar atracción inicial? El principio operativo es el desapego extremo. El no me importas. El cretino proyecta que no necesita a la otra persona para validar su existencia. No se desvive, no suplica atención y no altera su forma de ser para retener a nadie. Y esta actitud de indiferencia actúa como un imán, trágicamente, para personas que no han sanado sus propias heridas. Qué fuerte. O sea, trae a la vulnerabilidad. Atrae a individuos que acarrean el trauma infantil de no sentirse suficientes, personas que operan bajo la creencia subconsciente de que el amor es un premio que deben ganarse a base de esfuerzo y de sufrimiento. Es como si el cretino y el complaciente pescaran en el mismo estanque de personas no sanadas, pero utilizando cebos diferentes. Es una analogía perfecta. Y la psicología detrás de esta dinámica es fascinante, porque las personas no sanadas confunden la ansiedad con la atracción. ¿Cómo es eso? Pues cuando el individuo distante se aleja o muestra frialdad, el sistema nervioso de la otra persona se dispara. Ese pico de cortisol, esa ansiedad repentina por recuperar la atención, se malinterpreta como mariposas en el estómago o una pasión desbordante. Ostras, confunden el pánico al abandono con estar enamorados. Exactamente. Activa el viejo trauma infantil de tener que perseguir a una figura de apego que es esquiva, como un padre o una madre distante. Es una adicción pura y dura a la montaña rusa de la validación intermitente. Un premio de vez en cuando para mantener el enganche. Pero el análisis es tajante. A largo plazo, operar desde la arrogancia genera una soledad miserable. Porque ninguna persona con una autoestima intacta y sana tolera esa falta de empatía de forma sostenida. Y a la larga se quedan solos igual. Totalmente. Entonces, si la sumisión aburre soberanamente y la arrogancia es tóxica y te deja solo, el equilibrio radica en la verdadera confianza asertiva. El material ilustra esta diferencia con un ejemplo cotidiano que me parece tremendamente clarificador: la gestión de una primera cita a través de mensajes de texto. Sí, el contraste en el uso del lenguaje ahí revela toda la estructura mental de quien está escribiendo. Es como una radiografía. El enfoque basado en el miedo y la necesidad de complacer se traduce en una avalancha de mensajes vacilantes, en plan, oye, ¿te parece bien este sitio? ¿O prefieres este otro? ¿A qué hora te viene mejor? Lo que tú decidas me parece perfecto, de verdad no me importa. Lo cual, seamos francos, resulta agotador recibir, Totalmente agotador. porque obliga a la otra persona a asumir absolutamente toda la carga mental de la planificación. Y encima a gestionar la ansiedad de quien envía los mensajes, en la persona que posee una confianza real sin caer en la prepotencia. Formula la invitación de una manera completamente distinta. Dice algo así como: me hace mucha ilusión llevarte a este restaurante. A menos que tengas algún inconveniente o prefieras otra cosa, ¿te va bien que nos veamos a las 8? Es una alteración minúscula en las palabras, Muy pequeña. pero provoca un cambio sísmico en el mensaje subyacente. Comunica liderazgo, capacidad de organización y el deseo de aliviar el peso de la toma de decisiones. Todo ello manteniendo una consideración exquisita al dejar la puerta abierta a una objeción.
Es asertividad pura. Pero el matiz más profundo de este ejemplo, creo yo, es la invitación en sí. Se le está diciendo a la otra persona, tengo un plan que me entusiasma, y me encantaría que entraras en mi mundo para compartirlo. Esto amplía el concepto de operar desde la abundancia emocional frente al déficit. Porque, a ver, la meta no es fingir la frialdad del falso macho alfa. Eso es teatro. Es puro teatro. La meta es alcanzar un nivel de honestidad que comunique implícitamente algo como disfruto enormemente de esta interacción, me ilusiona conocerte, pero si por cualquier motivo esto no prospera, tengo la certeza absoluta de que mi vida seguirá estando completa. Qué paz da escuchar eso. Cuando alguien percibe que no tiene la inmensa obligación de sostener la autoestima del otro, se crea paradójicamente el entorno más seguro y propicio para que el deseo de quedarse florezca de forma totalmente natural. Esta idea de la abundancia emocional nos empuja hacia la sección que me parece más reveladora de toda la investigación de hoy. Porque hasta este punto el foco ha estado en los síntomas, ¿no? En las conductas observables. En la superficie. Pero el análisis realiza un giro profundo, trasladando la atención desde el cómo generar atracción hacia el cómo sanar el origen de todo esto. Se adentra de lleno en el territorio del trauma infantil como raíz del problema. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto plantea una pregunta importante. El enfoque adquiere una dimensión de profunda empatía al explicar el mecanismo del trauma, porque argumenta que la necesidad compulsiva de complacer casi nunca es un rasgo de personalidad innato. Nadie nace siendo un felpudo. Exacto. Es una respuesta adaptativa al trauma. Surge en infancias donde el entorno familiar invalidaba, ignoraba o directamente castigaba la expresión genuina de las emociones del niño. Cuando llorar molestaba. Claro, para sobrevivir en ese ecosistema emocionalmente hostil y asegurar el afecto de sus cuidadores, la mente infantil desarrolla un mecanismo de defensa asombroso. Aprende a leer la habitación constantemente. Se convierten en pequeños sismógrafos emocionales, detectando el más mínimo cambio en el estado de ánimo de los adultos para ajustar su propio comportamiento. Tratando de anticiparse al problema. El niño aprende a mimetizarse, a cambiar de forma como un camaleón, convirtiéndose en lo que sea que los demás necesiten que sea para evitar el conflicto o el abandono. Y la verdad, resulta desgarrador comprender que la amabilidad extrema de un adulto es en realidad el software de supervivencia de un niño aterrorizado que sigue ejecutándose décadas después. Décadas después. Aprendieron que sus propias pasiones, sus frustraciones o sus deseos eran un estorbo que amenazaba su seguridad básica. Y retomando la idea de las pasiones, el material destaca que recuperar ese impulso vital, esos hobbies o intereses, es uno de los elementos más atractivos en un ser humano. A todo el mundo le atrae a alguien con chispa. Claro, tener un propósito, metas individuales y proyectos propios resulta magnético. Sin embargo, introduce un matiz crucial sobre la jerarquía de las prioridades una vez que se establece un compromiso a largo plazo. Sí, subraya que el límite entre la pasión personal y el egoísmo destructivo es muy, muy fino. Hay que tener cuidado ahí. Perseguir un sueño profesional es admirable. Pero si esa ambición desplaza sistemáticamente a la pareja o a la familia, rompe el tejido de la relación. La advertencia es clara. En un matrimonio o en un compromiso serio, la relación debe ser la prioridad número 1. Sin duda. Conseguir el puesto de director general a costa de que la pareja viva en un estado de abandono emocional constante no es una victoria. Es un fracaso. Es un fracaso absoluto en la gestión de las prioridades vitales. Y para mantener ese vínculo y evitar esa desconexión en la pareja, entra en juego el concepto de la vulnerabilidad, un término que, lamentablemente, ha sido bastante vaciado de significado en los últimos tiempos en Internet. Está por todas partes. Sí, pero la verdadera vulnerabilidad no consiste en el simple acto de llorar frente a una pantalla de móvil para tener likes o desahogar todos los traumas de tu infancia en la primera cita sin ningún tipo de filtro. Lo que en inglés llaman el trauma dumping, ¿no? Vomitar traumas que muchas veces asusta a la otra persona mucho más de lo que conecta. Eso es. La vulnerabilidad real, tal como se expone aquí, requiere valentía. Es la disposición a abrir la puerta del mundo interior y simultáneamente sostener la curiosidad genuina por explorar el mundo interior de la pareja, haciéndolo siempre con la gradualidad que requiere la confianza. Paso a paso. Significa articular los miedos profundos, las esperanzas y, sobre todo, los límites. Y el análisis advierte sobre las graves consecuencias de suprimir esta apertura. ¿Qué pasa si te cierras en banda? Quienes bloquean sus emociones por el temor irracional a parecer débiles o a ser abandonados
terminan proyectando una imagen de extrema frialdad y distanciamiento. Y fíjate, esta es la causa principal de esas rupturas que parecen repentinas. Cuando alguien dice, ¿de repente me dejó? Exacto, donde una de las partes confiesa algo como «siento que he vivido años con un desconocido». Al blindar el dolor o la inseguridad, se amputa también la capacidad humana de conectar íntimamente. Juntando todas las piezas de este complejo rompecabezas psicológico, la conclusión es demoledora para cualquier filosofía que esté basada en juguecitos de poder. Queda meridianamente claro que el éxito en la vida romántica no pasa por memorizar guiones para impresionar a nadie. No hay atajos de ese tipo. Tampoco reside en adoptar la visión cínica de manipular antes de que te manipulen, asumiendo que el mundo es un campo de batalla donde todos intentan aprovecharse del prójimo. El atractivo perdurable, la capacidad de sostener una relación sana, emana directa y exclusivamente de la aceptación y afirmación del propio valor. Lo cual nos lleva a la interrogante que cierra el círculo de este profundo análisis. A ver, si la raíz de esta ansiedad complaciente se encuentra en las heridas de la infancia y en el miedo atávico al rechazo, ¿por dónde se empieza a desenredar el nudo? Esa es la gran pregunta. Pues la solución propuesta es totalmente contraintuitiva en una sociedad obsesionada con el emparejamiento. El primer paso terapéutico no es lanzarse a las aplicaciones de citas a buscar a la persona adecuada. Para nada. El paso fundamental es aprender a habitar la propia soltería con absoluta comodidad y paz mental. Entendiendo que estar soltero no es en absoluto sinónimo de estar solo o aislado de la sociedad. Esa diferenciación lo cambia todo, ¿eh? Cambia el eje de la seguridad emocional por completo. Implica tejer una red de apoyo sólida previa al romance. Consiste en encontrar validación y pertenencia primero en las amistades profundas. ¿En la familia? En la familia sana, o en una comunidad que ofrezca un entorno donde no sea necesario fingir ni mimetizarse para ser aceptado. Cuando un individuo construye esa infraestructura de apoyo externo y, más importante aún, forja una relación de respeto consigo mismo, el panorama de las citas románticas cambia por completo. Vas con otra mentalidad. Se entra en la interacción sin el terror paralizante de perderlo todo si hay un rechazo, porque tienes una red que te sostiene. Y eso otorna el superpoder más importante en cualquier interacción humana. ¿Cuál es? La capacidad de retirarse. El fondo de emergencia emocional. Si aparecen señales de alerta, las famosas banderas rojas, si se evidencia un esfuerzo desproporcionado por forzar una dinámica que fluye desde el desequilibrio, simplemente se recoge el abrigo y uno se marcha. Así de simple. Desaparece la necesidad imperiosa de traicionarse a uno mismo para garantizar que el otro permanezca a tu lado. Es una maduración tremenda de la perspectiva. Se pasa de la posición angustiosa de «madre mía, ¿cómo puedo moldearme para que esta persona no me deje?» A una posición de poder. a la posición soberana de «oye, ¿realmente me aporta valor esta persona en mi vida? ¿Su trato está a la altura de lo que sé que merezco?» Recopilando los grandes pilares de esta exploración profunda, se hace evidente que abandonar el disfraz del complaciente no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia emocional en estado puro. Totalmente. La autenticidad descarnada, la asertividad tranquila de la que hablábamos y el establecimiento de límites inflexibles frente al maltrato son los únicos motores capaces de generar una atracción que desafíe el paso del tiempo. Y el respeto mutuo, que es el oxígeno indispensable de cualquier vínculo duradero, jamás podrá echar raíces en el terreno del miedo a la soledad o de la insuficiencia. Es imposible que crezca algo sano ahí. Mientras las decisiones se tomen desde el pánico a no ser querido, solo se construirán estructuras de poder asimétricas y resentimiento crónico. Y ojo, requiere un coraje inmenso dar el paso, ¿eh? Mostrar el yo sin filtros conlleva aceptar la certeza absoluta de que habrá desencuentros y habrá rechazos. Porque no le vas a gustar a todo el mundo. Claro, pero tal como concluye el análisis, exponer la verdadera naturaleza es el único peaje válido para acabar encontrando a quien realmente valore la esencia original de cada uno. Para la audiencia, para quienes buscan aplicar esta información a su propia realidad del día a día, comprender esta psicología sirve como un catalizador para abandonar de una vez por todas el agotador trabajo a jornada completa de ser un camaleón social. Es agotador. Reconocer estos mecanismos de defensa, ya sea porque uno ha asumido históricamente el rol de salvador, complaciente, o porque ha percibido esa falta de autenticidad en las parejas, es el inicio innegociable de la sanación. Así que nos despedimos hoy dejando un pensamiento final. Una pequeña semilla para la reflexión individual, basada en todo lo que hemos discutido hoy, pero llevada un paso más allá en la introspección. Me parece perfecto. Si las relaciones románticas operan, en última instancia,
como un espejo implacable que refleja el estado de la propia autoestima, para quienes buscan entender su historia amorosa, cabe preguntarse al mirar al pasado y observar las parejas elegidas, ¿qué dice exactamente ese espejo sobre cómo se valoran las propias necesidades cuando nadie está mirando? Al final, tal vez las leyes de la física sí tengan cabida aquí, aunque con un matiz ligeramente diferente. La fuerza gravitatoria del propio valor personal es la única energía capaz de mantener una relación orbitando de manera verdaderamente saludable. Hasta la próxima inmersión.